Y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y a los radioescuchas. Pascal, te escuchaba hoy por la mañana en relación con el diálogo que hubo entre diputados y dirigentes de la sección 22 Sí. de la 9 horas. 9 horas, para nada, Para nada. para nada. Bueno, no sé si hayan avanzado algo, pero en todo caso no concluyeron la negociación. Ese es el punto, Pascal, Ujú. que estamos contados a partir del día de hoy a 8 días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y entre los muchos pendientes legislativos destaca naturalmente el de la reforma educativa. Y asombra mucho que después de que el día 12 de diciembre, cuando el presidente de la República presentó la iniciativa de ley, señalando incluso la frase aquella expresa de compromiso cumplido, Ujú. pues no tengamos prácticamente 4 meses después esa reforma que importa no solo para el magisterio, diría no solo incluso para los escolares, sino para el propio país, porque es ahí en la educación donde se finca verdaderamente una posibilidad de desarrollo distinto. El punto, Pascal, es que se han llevado 1001 actividades en torno a la reforma de la reforma educativa, y aún así se encuentra esta empantanada. ¿Qué sería lo que se llevó a cabo? Primero, desde el periodo de transición, el secretario Esteban Moctezuma llevó a cabo bastantes foros con todo el poliedro de involucrados en materia educativa. ¿Algo me quieres Sí, sí, decir? justo lo que tú estás diciendo. Se llevaron a cabo esos foros y por eso me extrañó mucho que cuando ya listo el dictamen para ser sometido a votación del Pleno, la gente diga es que no nos consultaron. Es que a eso iba, Pascal. Hubo los foros, Sí. se escuchó a maestros, se escuchó a padres de familia, se escuchó a especialistas. Agotados los foros, se comenzó a elaborar la iniciativa Sí. misma que quedó lista, como decía, que se hizo pública el 12 de diciembre, y luego, a partir de su presentación, Ajá. hubo una serie de reuniones de las comisiones legislativas, que son dos, la de puntos constitucionales y la de educación, Donde, por cierto, la CENTE tiene representantes, donde porque tiene 40 diputados. así es. Ujú. Y ahí se llevaron a cabo no solamente el análisis de la iniciativa oficial, por denominar así, a la presidencial, sino el análisis de 18 más, y en particular la que presentó la oposición parlamentaria en su conjunto, que en estricto rigor no se contrapone, sino que de algún modo complementa y balancea a la oficial. Yo tengo la impresión, René, no sé qué te parezca, que digamos, en todos estos desencuentros que ha habido en los últimos meses, me parece que quizá junto con la discusión sobre la Guardia Nacional, la discusión que llevó al dictamen de la reforma educativa me parece que es de lo más destacable del trabajo de coordinación, pues de encuentro de distintas fuerzas políticas. Así es, así es. Y se entiende justamente por lo que estás tú diciendo, por la cantidad de voces y Ujú. diría de posturas que se manifiestan en una iniciativa de esta magnitud. Evidentemente se tuvo que reequilibrar y balancear incluso la propia iniciativa presidencial. Pero en todo esto, que no es cosa de sentarse a la mesa y platicar en torno a, sino que es entrar a fijar posturas, Ujú. a de algún modo flexibilizar posturas y de llegar a acuerdos. Entonces hubo debate, hubo negociación, y uno supone que hubo acuerdo. Bueno, y yo creo que el famoso memorándum del presidente, pues es parte de eso, ¿no? Es que para allá voy, Sí. Pascal. Es decir, la elaboración del dictamen de la iniciativa de la reforma, Ujú. hace pensar que, bueno, que finalmente se llegaron a acuerdos sólidos, y esto se llevó a cabo, si lo digo de memoria, el 27 de marzo, con la idea de llevar al Pleno el 28 de marzo esa iniciativa, que por lo demás, en medio de los debates, las negociaciones y los acuerdos, estuvieron acompañados de la movilización
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues tal fue la resistencia a lo que supongo eran acuerdos, que ahí quedó congelada la iniciativa, pero no solo eso, dio lugar, como tú bien dices, a un memorándum por parte del Ejecutivo dirigido a los secretarios de Hacienda, de Educación y de Gobernación, instruyéndolos a dejar sin efecto las medidas relacionadas con la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto en tanto no se alcanzara un entendimiento sobre los cambios constitucionales que pretende el propio gobierno. De ese modo se pidió a Hacienda tomar control de la nómina del sector educativo, se pidió a Educación Pública a administrar las plazas y por lo mismo a evitar el tráfico de ellas, a contratar educadores egresados de las normales y reinstalar a aquellos maestros que supuestamente habrían sido cesados por la aplicación de la evaluación de su propio trabajo. Y por último, a Gobernación se le pidió realizar las gestiones necesarias para liberar a los maestros que hubieran sido encarcelados por oponerse a la reforma y dejar sin efecto los eventuales acciones o gestiones que se hubieran hecho en contra de algunos otros. Yo no entiendo este memorándum sino como parte de una negociación entre el gobierno y la CENTE. Pues mira, digo, sin tener ninguna evidencia que poner aquí en la mesa para discutirlo, la verdad es que no lo entiendo de otra manera, ¿no? Si es producto de negociaciones que desconocemos, malo, pero si no también, porque de pronto es confundir el querer con el poder, que verdaderamente pues no puede ser que sobre la base de un memorándum se borre todo el trabajo hecho por el legislativo, se borre una ley que tiene vigor, guste o no guste, sí, pero que por lo pronto ahí está, y por el otro lado deje en suspenso algo que verdaderamente es fundamental para el desarrollo. Y además la respuesta del líder de la sección 9, que es una de las secciones que controla la CENTE, dice, pues sí, no es que no nos guste, pero no es suficiente. ¿Sí? Tienen que modificar el tercero constitucional, como decimos nosotros, si no. Y eso me lleva, querido René, a otra hipótesis, que creo que lo que está estorbando la posibilidad de un acuerdo, al menos entre el gobierno y la CENTE, ya no digo entre el gobierno y la oposición, pero entre el gobierno y la CENTE, pues me parece que el manejo de la nómina es una parte central del problema, ¿no? Ahí es donde vamos a ver si el titubeo es muestra de debilidad o no. Pero lo cierto, Pascal, es que el memorándum, en efecto, borra los trabajos políticos y legislativos realizados durante 4 meses y medio, invade la esfera del propio legislativo, descalifica a su propio secretario de Educación y, Pascal, y el tiempo cuenta y quedan más que una semana para concluir el periodo ordinario. Y el punto delicado es que si no queda aprobada esa reforma, pues muchísimos menos las leyes reglamentarias que necesariamente habrán de amparar la modificación constitucional. Y si no hay esas leyes reglamentarias y se van a un periodo ordinario, digamos mayo es el que está planteando en el caso del Senado Ricardo Monreal, muy probablemente la reforma no entrará en vigor para el año escolar 19-20, y muy probablemente se iría hasta el año 2021. Ahora, ¿te imaginas un periodo extraordinario contaminado por las campañas electorales? Las elecciones son en junio, primer domingo de junio, estarán en su fase final. La lucha por la gubernatura de Puebla, la lucha por la gubernatura de Baja California, las otras elecciones que si bien no está en juego algo tan importante, pero también impactarán porque serán una medida de la aprobación del gobierno. Creo que las cosas se pueden complicar mucho. Pero ahí pesa el hecho de que tienen un plazo predeterminado para la aprobación de las leyes reglamentarias, pero de la Guardia Nacional. Por eso es que están fijándolo hacia finales de mayo, es decir, prácticamente en la embocadura electoral. Pues sí, complicadas las cosas y bueno, aquí
digamos, un poco el resumen de lo que está sucediendo es que un grupo minoritario, porque lo es, ¿no? La coordinadora dentro del magisterio, pues está poniendo el ritmo en el cual se da esta discusión. Mira, si fuera el ritmo, podríamos aguantarlo. Si es la rectoría de la educación, sería insoportable. Querido René, gracias. A ti. René Delgado, martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra.